Pues bueno, Fernando, nos da mucho gusto que nos recibas aquí en tu casa para que nos puedas platicar un poquito sobre tus propuestas y pues primero que nada nos gustaría saber quién es Fernando Zárate y por qué quiere competir por un puesto tan importante. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Yo soy Fernando Zárate, tengo 32 años de edad, soy candidato a diputado federal por el Distrito 17 en el Distrito Federal. Es el segundo distrito más grande de la Ciudad de México, cuenta con un padrón nominal de más de 392,000 habitantes y se considera entre la población eh, estable y la población que se mueve, entra y sale diariamente al distrito, que hay alrededor de 450,000 a 500,000 habitantes. Yo soy abogado por el ITAM y tengo una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Columbia en Nueva York. Yo apliqué y estoy en proceso de un doctorado también por allá, pero el deber y mi obligación con mis vecinos, así como mi responsabilidad y la vocación, ya que soy parte de y miembro de una familia de políticos, me hace responsable también para poder ayudar y contribuir con el crecimiento de la ciudad. Fernando, tú nos has platicado que has hecho una campaña de recorrido entre la gente. ¿Cuál es la necesidad más grande? ¿Qué es lo que más te piden ellos? El Distrito 17 Federal en el que yo compito es un mosaico de la Ciudad de México. Nosotros contamos desde colonias populares muy importantes como La Araña, Tlacuitlapa, la Valentín Gómez Farías, como hasta colonias residenciales de muy alto nivel en Santa Fe, en Coajimalpa, aquí mismo en Álvaro Obregón, que son muy importantes. También el mosaico implica pueblos originarios como Santa Rosa Xochiac, San Bartolomé Yalco, San Mateo Tlaltenango, el propio centro de Coajimalpa, Chimalpa y Acopilco. ¿Qué es lo importante o cuál es el aspecto que nosotros consideramos más importante? Que hay una desigualdad tremenda y que hay un desarrollo en el complejo Santa Fe, por ejemplo, de varios miles de millones de pesos invertidos. Y por el otro lado hay un contraste con los servicios y con la calidad de vida en las colonias que ya mencioné. Por lo tanto, una de las principales responsabilidades y obligaciones que nosotros como candidatos debemos presentar es la disminución de esa desigualdad. Que por un lado podamos mantener los principios, las costumbres, la calidad de vida que se vive en las colonias y pueblos originarios, y por el otro lado que pudiéramos acercarlos a, tanto en empleo como en calidad de vida, como en servicio del complejo Santa Fe u otras colonias, la parte alta de Las Águilas, Villa Verdún, Rancho San Francisco, que es uno de los condominios más exclusivos de toda la República Mexicana. Entonces, el principal objetivo es política para reducir la desigualdad y para que se pueda acercar los principios al desarrollo, a la ampliación de mercado, a fortalecer una clase media, a tener mucho más poder de adquisición, y esto implica de gasto, esto implica de compra, esto implica de movilidad en el mercado, de la economía. Esto quiere decir también que nosotros estamos por el fortalecimiento del mercado interno. ¿Qué significa esto? Que a nosotros nos interesa que se fortalezcan y que se multipliquen las verdulerías, las fruterías, las lonjas mercantiles, los establecimientos pequeños que pueden abastecer de comida y de los servicios a nuestras comunidades. Y por el otro lado, que se creen con cooperativas, autoconstrucción, ampliación de vivienda, los necesarios reacomodos para poder evitar que se siga invadiendo un problema muy grande que es el de las barrancas de la Ciudad de México, especialmente en Álvaro Obregón, y por el otro lado que podamos recuperar, por supuesto, nuestros ríos, podamos incluir o construir nuevo drenaje para captar todos los desechos que las propias familias tiran en Álvaro Obregón, con un crecimiento armónico, con un crecimiento homogéneo, con un crecimiento que pueda atender o aminorar la gran desigualdad que vivimos. Entonces, hay tres propuestas principales que nosotros consideramos que son los tres problemas más importantes que vive el distrito. Uno es el costo de la luz. El costo de la luz es altísimo a partir
a partir de la eliminación de la Compañía de Luz y Fuerza y la creación o la instalación de la Compañía Federal de Electricidad, la CFE, en la zona. Esto afecta mucho a las familias, sobre todo las de clase baja, y nosotros tendremos que reorganizar y tendremos que proponer una reunión y reuniones colonia por colonia con la CFE para que se paguen impuestos, sí, pero se paguen de manera proporcional y equitativa, que no se paguen a contentillo, que no se exija o que no se corte un servicio básico que nosotros consideramos e impulsaremos como derecho humano a costa de cualquier pago, pues. Entonces, ese es el primero. En este caso de la luz, ¿tú qué le responderías a Comisión Federal de Electricidad cuando ellos comentan que las tarifas las impone Cámara de Diputados? ¿Tú qué vas a ser diputado? Bueno, la CFE y la Comisión Federal de Electricidad debe atender a los principios constitucionales del pago de derechos, de contribuciones, de impuestos. Esto implica proporcional y equitativo. Por un lado, como Cámara de Diputados, nosotros nos tendremos que ser responsables para revisar las colonias y familia con familia cuál es el ingreso que tiene para que puedan pagar de manera proporcional. En ciertos casos la CFE de manera equivocada ha estado cobrando a colonias populares tarifas, que es una tarifa de zona residencial, lo cual, bueno, pues es absolutamente distinto de la realidad. La realidad establece que en zonas populares o en colonias populares se puede ganar o se puede obtener ingresos por pensiones cerca de 3, 2,000 pesos, 4,000 pesos cuando mucho, y están obteniendo recibos o están recibiendo recibos que nosotros entendemos que es una propuesta de pago de alrededor de 800, 900, 1,000 pesos e incluso 1,500 pesos. Entonces, si nosotros consideramos que se tiene una pensión de 2,000 o 3,000 pesos al mes, y al bimestre está llegando un recibo de la misma cantidad o una cantidad menor, ¿con cuánto van a poder vivir nuestros vecinos, nuestros ciudadanos, para el pago de la luz, del agua, del gas, del petróleo, es decir, de la gasolina y todos los productos derivados, vestido, comida, útiles escolares, escuela, medicamento y todos los acontecimientos, incluso de diversión, que puedan poder gastar? Pues por supuesto que no les alcanza. Entonces, nosotros más bien vemos que es un cobro leonino, es un cobro desproporcionado, que necesitaremos reorganizarnos para atenderlo de manera específica, colonia por colonia, casa por casa. En muchos de estos casos, Comisión Federal le atañe que hay esta desorganización porque Luz y Fuerza del Centro no hizo lo que tenía que hacer en su momento y no tenía bien controlado ni siquiera el cobro real de la luz, sino un cobro estimado. Uno de los criterios que se utilizó para decidir liquidar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro es la ineficiencia. Es cierto que existían algunos reclamos y varios reclamos e ineficiencia, es cierto. Es indudable que la Compañía de Luz y Fuerza también tenía o le cobraba a diversos usuarios unos recibos de luz muy grandes. Es cierto que también eran ineficientes en la regularidad de la luz, esto es, pues descomponían equipos, pues también les afectaba en el refrigerador, en hornos de microondas, en las televisiones, en todos los aparatos eléctricos que tenían. Y ese fue un criterio para decidir liquidar la Compañía de Luz y Fuerza y poder incorporar a la CFE como operadora. Pero más bien ahora hemos obtenido resultados mucho peores. ¿Cuáles son? Que no solo existían excepciones o casos aislados en los que la Compañía de Luz y Fuerza prestaba un servicio deficiente, irregular, con mucha tardanza, con burocracia, pero ahora es de manera constante, es de manera permanente, es de manera generalizada. Casi todos, o más bien todos los usuarios, se quejan de la CFE. 1, por el alza del costo. 2, por la prestación de servicio. 3, por la privatización que existe. CFE no es la compañía que está instalando los nuevos postes ni los cables. Son, a su vez, empresas subcontratadas que hacen negocios particulares y, por lo tanto, es uno de los factores que nos genera el alza del costo de la luz. Además de una ineficiencia, además de una burocracia, además
de ya un uso del Estado muy fuerte para condicionar el pago a la prestación de luz. Es decir, no me pagas, mañana dejas de tener luz. Entonces nosotros vemos una situación lamentable que no esté acorde a la realidad por la que se liquidó Luz y Fuerza del Centro, a la incorporación de CFE y a la prestación del servicio que da. Es decir, no es acuerdo a la realidad que se vendió en ese momento. Si bien es cierto que era ineficiente Luz y Fuerza del Centro, CFE no ha sido más eficiente y al contrario ha generado muchos mayores problemas, específicamente el del alza del costo de la luz. Me comentabas en tu delegación hay muchos contrastes, bueno, en este distrito hay muchos contrastes, y uno de los problemas más graves me parece que es toda la cuestión de la inseguridad, la reconstrucción del tejido social. ¿Cuál es tu propuesta al respecto y qué estás tú planeando hacer para reincorporar a todos estos jóvenes que hoy están un poco alejados de todo el apoyo, tanto educativo, de empleo? ¿Cuál es tu plan para apoyar esta situación en este distrito? Es muy importante conocer cuál es, a dónde se destina el presupuesto de la Federación y qué se hace con los recursos. Hay ciertos presupuestos que no están, hay ciertos recursos que no están utilizados. Por ejemplo, las reservas internacionales, que pareciera que nosotros estamos esperando a lo que estábamos acostumbrados hace 10 o 20 años, a que cada final de sexenio teníamos que amarrarnos más el cinturón, a que cada final de sexenio teníamos que aguantar una devaluación porque era necesaria para el gobierno y para la estabilidad nacional. Nosotros parece que estábamos acostumbrados a ellos. Entonces, bueno, como medida precautoria yo entiendo que ahora se requieren altas reservas para generar confianza en materia internacional, pero también confianza a los consumidores y a los prestadores de servicio en materia nacional, que nos ha hecho tener ese dinero única y exclusivamente de manera ociosa como reservas internacionales y no le hemos podido echar a andar o no los podemos utilizar para lo que realmente necesitamos. Y eso implica el crecimiento. Nosotros generamos, y yo personalmente genero dos propuestas. Uno, que parte de las reservas internacionales se cree un fondo específico para la generación de empleos fundamentalmente de los jóvenes y de atención a las adicciones, así como el fondo para la creación de un instituto que pueda transitar hacia empleos verdes y hacia atención del medio ambiente. Esto me parece que es fundamental, con fondos creados de los excedentes petroleros para la creación de más vivienda y para la creación de empleo. Son dos propuestas que yo personalmente tengo y que me parece que será importante presentarlas para ser más creativos, para innovar, para no quedarnos en una estabilidad mediocre económica que no ha generado el crecimiento suficiente que requiere el país. ¿Cómo vas a hacer para que lleguen estos recursos que nos comentas que existen a tu distrito, que al parecer es un distrito complejo con altos niveles también de desigualdad social? ¿A qué figura vas a recurrir? A lo mejor vas a etiquetar esos recursos, ¿qué vas a proponer? Son dos instrumentos los que se van a utilizar. Uno, la creación de un fondo. Y la creación de un fondo implica que a diversas zonas y dependiendo de las prioridades que existen, y por supuesto nosotros consideramos que en el Distrito 17, por la situación de desigualdad y lo que ya se ha platicado, por ejemplo, las 13 barrancas que existen en Álvaro Obregón, 8 que existen en Coajimalpa, el riesgo que establece al vivir ahí, así como la protección civil, nosotros consideramos que genera una prioridad suficiente. Además de la cantidad de jóvenes que viven aquí en estado de vulnerabilidad, nosotros creemos que dichos fondos deberán atender a distritos y zonas y colonias específicas prioritarias para toda la República. Nosotros pensamos que la delegación Álvaro Obregón, al ser la tercera con mayores habitantes en el Distrito Federal y unas de las más estado de vulnerabilidad que tienen por esta situación de las barrancas, por la geografía, por la orografía e incluso por la topografía que nosotros establecemos, me parece que el fondo y el fondo específico deberá crear instrumentos para beneficiar de manera directa a las barrancas, a creación de empleos en barrancas, a reforestación en las barrancas,
a creación de drenaje para que las familias que viven en las laderas de las barrancas no sigan tirando los desechos a las barrancas, y sí se crea una tubería específica, así como que podamos captar el agua de lluvia para limpiar nuestros ríos, como el río Guadalupe, el río San Borja y diversos ríos que existen en esta delegación, el río Magdalena, que urgen su rescate, pero su rescate integral, creando empleos, reforestando y resolviendo el problema de los contaminantes.